Esta es una producción de White and Black, dejando huella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que nos estés escuchando, espero que te estés tomando un buen cafecito. Hoy nos acompaña Claudia de Parfait. Buenas tardes, Clau. Hola, pues es un gusto estar aquí el día de hoy. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos. Mira, yo te voy a platicar de 3 temas que creo que son muy importantes en el café si apenas estás iniciando. Uno es hablar acerca del café descafeinado, que tal vez muchos le hacemos el feíto. Sí, yo lo sé. Yo antes de investigar un poco acerca de esto era de las que inmediatamente decían, no, guácala. El café soluble, porque pues creo que es uno de los principales cafés que consumimos. O bueno, yo no personalmente, pero creo que es uno de los principales cafés que se consumen. Y finalmente hablar a grandes rasgos del tueste del café. Perfecto. Vamos a empezar por el café soluble, ¿te parece? Va. ¿Tú conoces a alguien que tome café soluble? Todo el mundo. ¿Qué opinión tienes de eso? Precisamente, yo tomaba café soluble antes hasta que empecé a conocer un poco más sobre el mundo del café y dije, no, guácala. Exactamente, creo que tenemos una percepción extraña del café soluble, pero pues hay que reconocer un punto, es el más práctico. Claro. Y su ventaja es que pues es el que está al alcance de todos. La historia de este café viene desde hace más de 100 años, según yo, o sea, cuando vi los años dije, pues de hace 100 años, pero después me cayó el 20 que 1800 fue hace más de 100 años. Perdón chicos, lo mío es el café, no las matemáticas. Entonces, bueno, partimos de que han sido procesos que se han ido desarrollando, ha habido muchas patentes y muchos intentos de cómo, o muchos ensayos de cómo se fue realizando este tipo de café. Estamos de acuerdo que hace 100 años no existía la tecnología que hay ahora. Claro. Entonces, las primeras maneras de hacer un café soluble de calidad y a gran escala, sí se las debemos a Nescafé o a Nestlé. Y el origen fue porque hace muchísimos años Brasil tuvo un excedente de café y necesitaban qué hacer con él. También otro de los factores históricos que ha ayudado muchísimo al desarrollo de esta industria fue precisamente la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. Necesitaban mantener con todo a los chicos y pues que no iban a sacar su filtro y ponerse a hacer cosas. Pues obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la opción más fácil? Un café. Agua caliente y lo diluyes. Vamos a hablarte un poquito acerca de cómo logramos hacer que el café sea soluble. Un error muy común que nos pasa en la cafetería o que pasa, o me ha tocado ver amigos o familiares que nos preguntan o que me preguntan es que si todo el café que viene embolsado, llámese de la marca que sea, puede ser soluble. Y la respuesta es que pues no. El café soluble pasa por un proceso que ahorita les voy a tratar de explicar como a grandes rasgos, pero simplemente no es el tipo de molienda lo que hace soluble a un café. Voy a explicarlo como si tú infusionaras tu café. La infusión es el líquido que se obtiene de pasar el grano de café por agua caliente. Como cuando haces un té y metes tu bolsita de té en el agua y sale un tecito caliente. El proceso del café soluble empieza igual que el de un café en grano. El café, cuando ya tienes la bebida, o sea, la bebida que ustedes tienen en su taza, tiene sólidos en menor cantidad que un café... Que el grano, vaya. Esos mismos partículas las vas a volver a secar. Hagan de cuenta que ustedes tienen, si tuvieran una secadora, es como si sacara gotitas que inmediatamente se van a pegar a las paredes de un tambor gigante y después unas aspas gigantes van a raspar todo eso como si fuera lo que se les queda pegado en su taza. Y todas esas partículas que ya pasaron por agua, está comprobado que son solubles. Entonces, porque ya estaban en el agua. Exactamente. Tú vas a rehidratar esas partículas. Entonces, ¿qué nos va a dar por resultado? Una taza que ya no tiene todas las propiedades ni de sabor ni de nada que tiene una taza de café convencional. Pero sí va a tener con algunas características de aroma y sabor, sobre todo las más fuertes. Por eso a veces percibimos que los cafés solubles son más intensos o al gusto de algunos que somos de cafés de otro tipo de tuestes o procesos, ya no percibes nada porque en realidad se quedaron los elementos más fuertes. Y digamos que infusionaste 2 veces tu café. Claro. Entonces nosotros sabemos que las infusiones pues extrae ciertos elementos. Ahí ya son principios muy químicos, pero pues estás extrayendo 2 veces un café. Y el otro proceso, que es uno que es como más moderno, se llama liofilización. La liofilización, ya que tenemos esa infusión o ese líquido obtenido por por el paso de agua caliente y demás, lo vamos a congelar. Y ya que lo tienes congelado, pasa como a otro tipo de tanques donde los pulverizan para sacar cristales más finos.
y evaporan esa agua contenida en esos granos y listo, te quedan los cristalitos que nosotros conocemos como de café soluble. Ok. El proceso de hacer soluble un café trae una pérdida de materia muy importante. Estamos hablando que el rendimiento es menor al 40%. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Materia prima barata. Claro. Normalmente, y se hace una fama, de que los cafés solubles son hechos de los granos de menor calidad, que no pasan un control para hacer cafés vendidos en establecimientos. En mercados más exigentes. Exacto. Y normalmente estos cafés son tostados o con azúcar, o sea, haciendo un proceso que se llama torrefacción, o bien son tostados a niveles muy altos para que con menor cantidad como que saboricen más. Esos son los tuestes más oscuros o los procesos que en el camino les han añadido algún tipo de carbohidratos o algún otro tipo de cereales o algún otro elemento que ayuden a esa solubilidad. Hay otros que son hechos de materias primas. Digamos que estos cafés de menor calidad en cuanto a solubles son hechos de la variedad robusta, que hay muchísimo, es más fácil de producir, es más barato, es muchas cosas, ¿no? Para ese tipo de mercados es el café robusta. Hay unos que utilizan o robustas un poco más cuidados, que también ya existen, o arábigas, para hacer otro tipo de cafés solubles, que a veces cuando pues no estás muy entrado al café, consideras que son como wow, no voy a hablar de como marcas. Mejores. Ajá. Exactamente, pero sí hay incluso hay marcas de café premium, por decirlas así, que manejan este tipo de versiones solubles o saborizadas. Ok. En todo caso, si no está en tus posibilidades prepararte algo tan sencillo en casa como una prensa y pues eres un consumidor de café soluble, pues mi recomendación sería que vayas a tendencias de frascos más claros. Sería como la única recomendación. Y bueno, en cuanto a café soluble, creo que eso es como lo máximo que te podría explicar por el momento. No sé si tengas alguna duda. No, me pareció muy interesante. Creo que justo satanizamos, los que estamos ya un poco más metidos en este mundo del café, satanizamos mucho lo que es el café soluble e incluso el descafeinado. Y pues finalmente hay que pensar en cuál es el objetivo por el que se hicieron esos cafés. Y pues el soluble, aunque como tú dices, puede ser que no tenga los sabores y los aromas que buscamos nosotros como gente que quiere ya, no sé, sentir nuevas cosas con el café, pues no sé, si vas a la guerra justamente y estás en medio de la batalla, pues no te vas a poner ahí a olfatear tu café, ¿no? Déjame una prensa. Sí. Déjame probar acá los caramelos en mi café, el chocolate, sí. No, pues no, o sea, si necesitas algo rápido y funcional, pues está bueno saber que también hay calidades dentro del café soluble, ¿no? Sí, claro, y además creo que es una manera interesante de empezarte. O sea, lo ideal sería que todos empezáramos entrando al café con los cafés de calidad. Pero la realidad es que no están al alcance de todos. Claro. También creo que hay veces que en muchas cafeterías no es porque precisamente estés pagando un café de cafetería que estés pagando el mejor café. O sea, ahí son muchos factores. Pero si eres alguien que consideraba que no te gusta el sabor del café, bueno, pues es lo que a veces hay en casa y pues al menos creo que en México muchos nos empezamos, bueno, no sé qué edad tengan los que nos están escuchando, pero si son millennials como yo, creo que muchos nos empezaron a crear a base de café soluble con leche, o sea, con leche y azúcar. Exacto, no nacimos tomando café de especialidad. Sí. Y bueno, muy bien. Otro tema escabroso, que al menos, o sea, a mí me pasa empezando a trabajar en cafeterías y creo que muchos, si alguno es barista o alguien así del medio nos escucha, creo que nuestro mayor temor es cuando alguien llega y nos pide un café descafeinado. Hablando un poco ya en la investigación del café descafeinado, pues es uno de los mercados que ha tenido mayor crecimiento a raíz de la pandemia. ¿Qué? Sí, es curioso que a partir del 2020, siempre ha sido un mercado en crecimiento. La razón que sea, decisión personal, porque realmente han sido personas que se han ido sensibilizando a la cafeína, que dicen que sufren taquicardia, o sea, muchas cosas. Por salud. Sí, justo, pues muchos sectores, no me dejarán mentir, a raíz del 2020, muchos hábitos de consumo han ido cambiando. Y justo el café descafeinado ha sido uno de esos. Y es un mercado que ha estado en operación desde 1910. O sea, te mentiría exactamente ahorita el año. Pero antes, ¿por qué estaba tan satanizado? Porque los procesos justo eran muy abrasivos. O sea, es lo mismo que mencionábamos en el café soluble. Con el paso de los años y el desarrollo de procesos,
Pues es que al final vas mejorando en todo, ¿no? Es como... Claro, la tecnología nos ha permitido tener nuevos procesos para hacer estas cosas. Hace muchísimos años, te estoy hablando que las primeras patentes son de 1900, 1903, de cómo se descafeinaba, se utilizaba cloruro de metilo. Cloruro de metilo. Ajá. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, eso hacía soluble o disolvía la cafeína. Pero con el paso de los años se han encontrado estudios donde se sospecha que ese es un elemento cancerígeno. Por eso personas... sí, justo, pero estamos hablando de hace muchísimos Ciento y años. cacho de años. Ajá, o también vamos a lo mismo. Procesos de café descafeinado económico. Porque Claro. pues, entre más barato, pues sí duden un poco de que sea calidad, ¿no? Vamos a que lo bueno, bonito y barato difícilmente va a existir. Bueno, el cloruro funciona como un disolvente de la cafeína en el café verde. Para empezar, creo que obvié un poco ese punto. El proceso de descafeinamiento es cuando el café está en verde. El cloruro disuelve la cafeína, se enjuaga. Es un proceso, de hecho, no sé si se han fijado que el café descafeinado es más caro que el café comercial, porque utilizamos muchísima agua. O sea, no es como tampoco el proceso más ecológico, ni, Claro. ni amigable con el agua, ni nada, porque se utiliza a veces, es un proceso de lavado constante y a veces es un proceso donde el café está sumergido en el agua. Y que finalmente esa agua termina contaminada Sí. por el cloruro de ¿qué? De metilo. De metilo. Y ahí mismo tiene pues ya la cafeína. Así era el proceso inicial de cómo se hacía. Han empezado a desarrollar en algunos países, de acuerdo a los recursos que cada quien tenga, diferentes procesos para descafeinar. En México tenemos uno que es, pues la planta yo creo que, no me atrevería a decir que es la única, pero yo creo que sí es la más grande, que se llama Descamex, que justo es los que procesan la mayor parte de los cafés descafeinados. Y ellos lo hacen a través de lavar el café. Con agua. Con agua. Pura agua. Sí, y utilizan ciertos procesos. Ahorita les voy a platicar un poco en el ejemplo que sigue, pero ellos parten de uno que se llama Swiss Water, con otro tipo de soluciones. Ellos se encargan, aquí en México, perdón, retomo a Descamex. Ellos se encargan de lavar a través de presión, cantidad de ese disolvente que crean, diferencias de temperatura, o sea, ya usan otro tipo de procesos combinados para poder darnos un café descafeinado. Porque finalmente la cafeína es soluble al agua, ¿no? Exactamente, la cafeína es súper soluble. Entonces, no se esperen que su café descafeinado sea 100% descafeinado. Es un 97-98% descafeinado y aún sigue teniendo una pequeñísima cantidad. Y el proceso más complejo o el más completo, y yo creo que podríamos decir que es hasta el mejor, es el de Swiss Water. Justo se hace en Suiza. Ellos que crearon, por las siglas en inglés, es un extracto de café verde. ¿Qué es lo que hacen? Imitan en una solución todos los componentes que tiene el café verde, excepto la cafeína. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen el café en esa solución y como por transmisión del elemento que le falta a esa solución, absorbe la cafeína. ¡Guau! No sé si me explico. Es como, Sí. está muy padre porque justo han desarrollado una manera de que otros elementos solubles no se transfieran. Y Ajá. respeta y mantiene la mayoría de los componentes que nos gustan del café, porque hay que recordar que si tu café está sumergido en agua, pues además de No cafeína, solo se extrae va a la llevar algo cafeína. más. Entonces Exacto. tu resultado en taza pues va a ser complejo y va a ser diferente. Pero a través de este proceso, pues como que mantienen la pureza a lo más que pueden del café. Y como la norma en Europa es un poco más estricta y te piden únicamente, o sea, tu café en Europa, si es descafeinado, solo puede tener el 99.99%, o sea, no es libre, pero también te da un 0.01% de cafeína. de cafeína. ¿Qué es lo que logras a través de este proceso de... Pues porque al final se mantiene la esencia del café sin la cafeína, que a algunos nos gusta porque pues sí, es una manera de despertar, pero también pues hay que valorar la expresión aromática, el cuerpo, todas las otras propiedades que tenemos en una taza de café para disfrutar. Y si por cuestiones de salud tú ya no lo puedes consumir, pues creo que te mereces Y si una lo buena taza. disfrutas, exacto. Porque justo hay un mercado muy exigente que ya está pidiendo que puedas tener café descafeinado con las mismas propiedades y altura altura de sabor, no altura de donde lo cultivas, de un café convencional. Y la última parte que encontré que se me hizo como muy interesante y creo que podría ser como el futuro de los cafés descafeinados. Bueno, yo ya muy atrevida diciendo el futuro, Sí. ¿no? Pero también es muy interesante porque el café, pues desde origen,
tiene ciertas características Ajá. de la tierra. Entonces, hay variedades que ya están cultivando que tienen un menor porcentaje de cafeína desde el origen. Ok. Entonces, pues eso que te va a dar al final, que con un procesamiento a lo mejor requieras menos recursos para Claro, poder un lograr proceso más corto y más eficiente. y más económico, porque al final, pues, estamos hablando que el café es un negocio también. Sí, sí. Y los que se dedican a hacer café descafeinado, pues necesitan hacer que sus recursos valgan más. Claro, trabajar desde la planta para bajar la cantidad de cafeína. ¿Conoces alguna historia o se te ocurre cómo fue que alguien dijo, vamos a quitarle la cafeína a esta cosa? Porque platicábamos en los episodios anteriores que el café se popularizó más que en sus inicios por el café y tal, por su pues capacidad de generar en ti más energía y más atención y más cosas. Más así. Más atención, entonces se populariza más por ahí y ya después se empieza a trabajar sobre los sabores, los aromas, las texturas y demás. Pero ¿en qué momento se volvió que alguien dijo, ahora sí, ya me gusta el sabor del café, ya me gusta todo esto que hace el café, pero no quiero que me altere? Pues mira, los hechos dicen que Ludwig Roselius fue de las primeras personas que intentó quitarle la cafeína y él buscaba procesos para quitarle la cafeína al café porque creía que esa había sido la causa del fallecimiento de su padre. O sea, al final recordemos que la cafeína pues sí te acelera el corazón, ¿no? Entonces quiero creer que por ahí una mala taquicardia o no sé, algo así pasó. Pero ¿cómo descubre él que se podía quitar? La leyenda cuenta, o la historia cuenta, que un cargamento de café se mojó con agua de mar. Fue un mero accidente. Al final creo que muchos de los resultados que tenemos actualmente en muchas cosas por accidente, sí. ¿Y nos ibas a platicar otro tema más? Sí, tueste de café es un tema hiper complejo. Es un mundo entero. Es un mundo, pero es que, o sea, si la gente viera todas las reacciones químicas que pasan en el tueste y físicas, o sea, es increíble. ¿Por qué es importante conocer el tueste? Hay una cosa que a mí me causa mucho conflicto. ¿Has comprado café tostado o café en grano en el súper? Sí, siempre son tuestes altísimos. Tienen los contenedores de café y yo siento horrible cuando veo su tueste el francés, todo así, híjole, grasiento y perdón si negro. Escuchas es fan del tueste francés o en otras cadenas comerciales muy grandes, ¿no? Llámese cualquier súper. Te lo venden como tueste francés. E incluso tueste cafeterías. Europeo. Hay cafeterías que lo tienen, pero ¿por qué sí es malo? Les voy a decir, o sea, esos tuestes llevaron al límite el grano. Entonces, cuando tú tuestas, pasan muchas cosas, pero básicamente no me hace sentido que mucha gente se compre algo con el que podrías hasta colorear. O sea, no es broma. Un día agarren un grano de eso, rómpalo poquito y pinten en un hoja en blanco. Y dénselo a sus hijos. Además está todo desgrasado y el aroma, híjole, vamos, el café es una fruta, tiene, bueno, la semilla justo, de una el café fruta, es un dulce. ser vivo. Sí, y ahí lo hueles y huele a chamuscado. O sea, la verdad es que ya no huele a nada. Y yo sé que hay gente que le gusta porque sienten que el café debe de ser amargo. Porque es lo que acostumbramos. Justamente volvemos a eso, ¿no? A los es lo orígenes. que exacto, Sí. lo que nos acostumbramos y es el café que nos sabe a casa de mi abuelita, ¿no? Exactamente, pero no es así. El café no debe saber así. Uh-huh. Y, bueno, el tueste. Vamos a hablar a grandes rasgos de qué sucede. Decíamos hace un rato, y por qué me gustaría que el tueste fuera también un tema introductorio. Como les decía, no vamos a dar clases de tueste ni vamos a profundizar en términos de tueste. Pero todo esto surgió porque yo platicando con un amigo me dijo, es que yo creí que el café era como una nuez, o sea, como que ya lo cultivaban de ese color. Ay, qué bonito, ¿no? Ok. Y entonces empecé a platicar con muchos clientes o con mucha gente y desconocían por completo de dónde viene el café. Uh-huh. O sea, ya no hablemos de la cereza, la semilla, la fermentación. O sea, ya estamos hablando de cosas muy complejas. O sea, ellos real creían que como lo recogías, pues como un a lo mejor cacahuate. se secaba. Sí, Ajá. justo como cacahuates, nueces, como cualquier semilla, era de la misma manera. Y pues no. Vamos a romperles el corazón un poco. Ya hablamos de los orígenes y cómo se procesa el café. Bueno, la semilla verde, y como les decía hace rato, hay semillas de mucha gama de colores. Amarillo, verde, verde azulado y demás. ¿De qué depende? Pues ya esos son temas más de la complejos planta. del proceso. Pero los que son tostadores reciben el café de esa manera. Crudo, digamos, Crudo, ¿no? haz de cuenta, como si fuera crudito. Haz de cuenta el garbanzo crudo. Así. El tostador responsable tiene que conocer toda la química interna del grano, desde densidad, volumen, porcentaje de agua, tiempo de secado. O sea, son una de factores antes de decidir algo que se llama la curva del tueste.
¿Y qué es la curva del tueste? Básicamente es dividir el proceso de tostado en tres partes muy importantes. La primera, todos los granos de café contienen cierto porcentaje de humedad. Una vez que tú prendes tu tostador, tú vas a decidir a cuánto precalientas, como si fuéramos a meter unos muffins Un pastel al horno. Ajá. Exacto, no lo metes en frío. ¿Por No. qué? Pues porque pierdes temperatura, o sea, jamás. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener un tostador precalentado. No puedo decirte a qué temperatura exactamente vas a empezar porque volvemos todo a lo va a mismo. depender. Todos los cafés cambian. Es un error muy común entre tostadores replicar las curvas en todos los cafés cuando no son iguales. Ni Sí. siquiera del mismo productor, pero diferente lote o diferente año. O sea, no. Todos los años son diferentes. Ujú. Entonces, tú recibes tu café, vas a hacer la primera, que es una deshidratación. ¿Qué pasa ahí? El porcentaje de agua de tu café, tú lo Disminuye. vas a extraer, lo vas a disminuir, porque al final es calor y es evaporación. Ujú. Si tú tienes un café súper húmedo, vas a hacer como un proceso de horneado. Hay también como estándares de cuánto porcentaje de humedad es recomendable que tenga tu grano antes de meterlo a un tostador. Si es súper húmedo, no vas a lograr nada, porque no va a haber tostador que pueda evaporar. O tal vez sí lo haya, pero vas a hacer otro efecto que es como arrebatar Como tu café. cocción, Exacto, ¿no? haz de cuenta que es como un pedazo de carne. Ajá. Es una comparación extraña, pero me gustaría hacerla. O sea, si tú sellas todo, como que adentro, ¿qué? O sea, sí, algo así. O al final, como cuando avientas un pedazo de carne a tu sartén y no está caliente, lo desjugas. Lo O sea, desjugas, es como, haz de cuenta que por eso tienes que conocer a tu café y saber qué está pasando en tu tostador. Ujú. La primera parte, como les decía, es la deshidratación. Después viene un proceso que a mí se me hace maravilloso y que es cuando te decía, yo dije que química jamás en la vida. Pero Y es una mírate cosa que ahora. se llama proceso de Maillard o la reacción de Maillard, Ajá. que básicamente es una descomposición de los azúcares en tipo caramelos. Digamos Es una- como cuando caramelizas la cebolla, Exacto, ¿no? eso es una reacción de Maillard, el oscurecimiento a través de enzimas de tu cebollita, o cuando la carne se le hace esa costrita Deliciosa. que es así como... qué Una rico. disculpa Bueno, para todos los veganos. Pero también ustedes tienen reacción de Maillard, por ejemplo, en unas zanahorias asadas. o sea, Exacto, sí, la calabaza también sí, queda todos deliciosa, esos que sí. tenga cierto contenido de azúcares, Ujú. va a ser una reacción de Maillard. Los que hornean se van a dar cuenta que esa reacción de Maillard también ocurre a cierta temperatura cuando En se el pone pan. doradito su pan. Ay, qué rico. O sea, es rico. Justo por eso me encanta esa parte del tueste, porque siento que es cuando, ay, wow, o sea, el café tiene azúcares. Entonces, Claro, y le estás- das más, otros sabores, ¿no? Exacto, estás desarrollando toda la gama de sabores, o sea, y es cuando, entre que del proceso y de entre todas muchas cosas, creo que es el toque final cuando nosotros en Cata decimos que el café sabe a caramelo. A caramelo, no es que le chocolate. pongamos fruta, no, pero justo en este proceso de Maillard es cuando tú vas desarrollando todos esos Sabores. Y es como la parte peligrosa también, porque si no la controlas bien, ¿qué le pasa a un azúcar cuando haces un caramelo y no lo cuidas? Se quema. Exacto, y o sea, da sabores horribles. Sí. El sabor a quemado, de caramelo quemado, es espantoso y no hay manera de quitarlo en esta vida. Y la última parte del tueste se llama desarrollo. Y eso es como el sellado, o sea, como el, ya, quedó. ¿Y cuándo lo empiezan a marcar? Cuando tú estás, hay un punto donde tu grano es maravilloso, hace crack. O sea, y de hecho se llama... El famoso first crack. Sí, justo, y es tal cual un crack. Yo la primera vez que lo oí dije... Como las palomitas. Y de hecho después se empieza a oír hermoso, porque es como un tronadero súper padre, así de, está bonito, ¿no? Son maneras muy sencillas ¡Está vivo! de entender cómo tu café se va desarrollando. Ujú. El porcentaje de desarrollo igual es la maestría del tostador, decidir cuántos segundos, no es un proceso largo, o sea, va por porcentajes, qué es lo que tú quieres lograr con tu café. Ujú. O sea, pueden existir tablas, pueden existir muchas cosas, pero al final es un proceso muy delicado para cada grano. Terminas Claro. tu proceso de desarrollo y ¿qué tienes que hacer? Enfriar. ¿Por qué? Porque si no, el café tiene temperatura guardada dentro del grano Y se va a y sigue seguir, el proceso. digamos que cocinando, ¿no? Exacto, y lo que tú querías lograr, pues ya valió. Entonces, no. La mayoría, ¿qué recomendamos? Los tuestes medios, porque, o depende para qué lo vayas a usar, ¿no? A lo mejor si son de cafetería, pues un tueste un poquito Más alto. para expresos o para bebidas con leche y evitar que se pierda. Pero ahí vamos a entrar a términos otra vez como muy complejos, pero hay una escala de colores que te dice en qué rango está tu café. Ujú. ¿Y por qué retomamos el tema de por qué me dan como cosa ver esos tuestes Altísimos y altísimos? sudados. ¿Y por qué no son buenos? Vale, cuando tú tuestas, sacas también ácidos y sacas aceites y sacas muchas cosas de tu grano de café. Y yo he escuchado mucha gente que dice, es que el café me hace un daño impresionante.
chico, no te hace daño el café. O sea, tal vez sí, ¿no? Pero Pero te es el hace café daño que es el tomas. proceso. O sea, son como si tú tomaras aceite quemado. Pues, ¿qué te va a pasar? Pues te va a doler la panza. O sea, Claro. te vas a sentir mal. Vas a producir ácidos que tu estómago está tratando de descomponer. O sea, son reacciones complicadas. Sí. O si te lo dice alguien no es nada gastrointestinalmente estable. Pero justo el café regular, o el Ajá. café bien tostado, no te va a producir esos efectos. ¿Por qué? Porque estás sacando las partes de los aceites buenos. Y si Sí. tú sobretuestas o sobredesarrollas tu café, pues ya no estás tomándote realmente nada de lo bueno que el café te puede dar. Digamos que ya lo mataste. Oh. Y sí, es muy Pobre triste, café. pero es que hay mucha gente que lo consume. Ojalá más adelante nos den toda una cátedra acerca de lo que es el tueste. Simplemente me gustaba como explicarte estas 3 opciones ahorita, porque es Ujú. como el inicio al tipo de café que tú vas a querer tomar. Si eres Sí. del team descafeinado, team soluble o Team team super súper tostado. Ajá, sí, elige cuál, pero informado. Sí, perfecto. Pues muy bien, Clau, vayamos al grano. ¿Con qué te quedas de la charla de hoy? El café siempre va a ser un constante ciclo de aprendizaje. Aprendemos de productores, consumidores y al final de colegas. Así es. El café es un buen amigo Sí, y un gran maestro. exactamente, justo. Ha sido mi mejor maestro estos años. ¿Dónde podemos encontrar tu cafetería? Bueno, y vende unos postres increíbles. Si vienen a Querétaro, por favor, pasen a probar sus postres y su café. Cuéntanos dónde te encontramos en redes y en vivo. En redes nos encuentran en Instagram como Parfep, o sea, Parfep. Ujú. Y es como la red principal que usamos. Nos pueden buscar en Google Maps como Parfait. Somos una tienda especializada en repostería, pero justo creemos que el mejor complemento para un postre es un buen café. Nosotros ya también somos tostadores, entonces nos pueden ¡Hurra! encontrar ahí. Muy bien. ¿Y aquí en Querétaro dónde te encontramos? Nos encuentran en Avenida del Parque, dentro de Plaza Sky Center. Pues muchas gracias, Clau, y para todos los que nos escucharon hoy, disfruten su día, Disfruten su noche. disfruten su café.